Hoy seguimos con lo que hemos venido hablando durante meses acerca de lo que es un verdadero discípulo, un verdadero cristiano. Hoy vamos a estar tocando el tema que para algunos les resultará sumamente conflictivo o difícil de asimilar. Porque vamos a estar viendo hoy la relación que hay entre discípulo y maestro. Y también entre maestro y discípulo. En cuanto a saber de la vida de cada uno de manera mutua. Y esto digo que puede ser difícil, escandaloso para algunos, puesto que la cultura occidental promueve la autonomía, la independencia y el individualismo. Es decir, yo hago lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta, aunque sea correcto, yo no lo hago o presto resistencia a eso. Y la cultura occidental estimula y promueve eso. Basta con ver, por ejemplo, los Estados Unidos. Y pongo como ejemplo Estados Unidos porque es lo que tenemos más cerca. Y culturas dominantes terminan imponiéndose. Y la cultura norteamericana es una cultura dominante. Por eso el idioma inglés se ha impuesto y cuando usted estudia inglés tiene la opción de hacer una inmersión o aprender el inglés original de Inglaterra, de Reino Unido, o el inglés norteamericano. Todo el mundo se va por el inglés norteamericano, porque es el que coloquialmente todo el mundo maneja. ¿Por qué? Porque culturas dominantes terminan imponiéndose en cuanto a moda, ideología y muchas cosas más. En esta cultura norteamericana, cuando los hijos cumplen la mayoría de edad, tienen que irse de sus casas. Los padres fomentan esto y los hijos quieren esto. Cuando van a buscar una universidad, paradójicamente, no importa las universidades que haya en el área, siempre aparece una universidad, mientras más lejos de casa es posible, mucho mejor. Entonces, el joven, la joven tiene que salir de su casa, ir a una universidad lejos, probablemente hasta en otro estado, y enfrentarse a un roommate, a un compañero o compañera de cuarto que no conoce, y ahí comienza, pues, un proceso en que este joven, esta muchacha, pues, muchas veces se olvida incluso hasta de los principios que le enseñaron en su hogar de origen. ¿Por qué? Porque es su individualismo, es su vida, tú tienes que hacer tu vida ya. Cuando esto es combinado con hogares donde la palabra de Dios no se ha enseñado, donde los padres no han instruido a sus hijos en el conocimiento y el temor de Dios, esos muchachos salen a ese mundo exterior sin ningún antivirus, para usar un término que es muy conocido hoy en día. A nadie se le ocurriría descargar nada de la internet sin un antivirus. ¿Por qué? Porque el riesgo de encontrar un troyano, cualquier virus de eso, es casi seguro. Entonces,
ese individualismo se fomenta, lo corremos por la sangre. Ese individualismo, la gente pues dice, yo vivo mi vida, nadie tiene que meterse en mi vida. Yo vivo mi vida como yo quiera, yo crío a mis hijos como yo quiera, nadie tiene que meterse en eso. Pero ese individualismo sí es una construcción social y somos condicionados a vivir creyendo que no tenemos ni que pedirle una opinión a nadie, ni buscar una orientación, aún muchas veces entre los cristianos. Pero esto viene en primer lugar por ese individualismo que fomenta la cultura y en segundo lugar por el desconocimiento de lo que es el modelo bíblico de cómo nosotros vamos a vivir nuestras vidas. Yo no soy tan sabio, ni tengo la suficiente experiencia ni conocimiento para yo no consultar a otros hermanos, padres, amigos, amigas, sobre cómo es mejor yo relacionarme o con mi esposa o con mis hijos. Yo no soy lo suficientemente sabio como para eso, sobre todo porque no estoy graduado de padre. Somos padres, pero ninguno tenemos un certificado de graduación de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos errores y pecados donde nuestros hijos son perjudicados, o muchas veces los hijos le salen con cosas a los padres que lo hieren profundamente y no fue lo que los padres le enseñaron. Pero eso es el individualismo. En otras palabras, el individualismo y el egoísmo particular, el egoísmo del ser humano, caminan juntos. Individualismo, independencia, autonomía de criterios, son términos y son eufemismos para suavizar que detrás de todo eso lo que se esconde es el egoísmo del ser humano. Vamos a tener un punto de partida. Y este punto de partida es un texto que ya hemos leído en otras ocasiones y se encuentra en Mateo capítulo 16 y vamos a estar leyendo el versículo 13, el 14 y el 15. Mateo capítulo 16. Busquen en sus Biblias o enciéndanla. Pero vamos a leer este pasaje donde el tema principal, la idea exegética, el argumento principal de Mateo 16, del 13 al 20, es la identidad de Cristo, de que Él es el Mesías, que fue lo que dijo Pedro en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado, todos esos son términos sinónimos. Y esa es la argumentación o la idea exegética principal de ese texto. ¿Cuál es la idea central de Mateo 16, de 13 al 20? La identidad de Cristo confirmada por Mateo y que el Señor la reconfirma. Sí, esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Tanto es así que en el versículo 20 el Señor le dice a sus discípulos que no le dijeran nada a nadie acerca de eso. Esa es la idea central. Ahora, eso no quita de que no haya otras subideas bajo esa solapa, bajo esa sombrilla de esa idea central. Y una de esas verdades que se encuentran en el texto es lo que Jesús quiere dejarnos como dinámica de la importancia de relacionarnos los unos a los otros como parte de un mismo cuerpo. Y es por eso que voy a leer los versículos del 13 al 15. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas.
Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya todos nosotros sabemos que Jesús no está preguntando eso porque Él no sabe la respuesta. Esto pudiera aplicar a nosotros, los humanos, pero no a Cristo. Cristo es Dios y Dios lo sabe todo. En el Salmo 139 dice, aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú la conoces. El salmista, queriendo describir la omnisciencia o todo el conocimiento de todas las cosas que el Señor tiene. Por lo tanto, si Cristo no está formulando esta pregunta para saber, entonces inferimos que está haciendo esta pregunta para modelarnos cómo es en parte la relación que debemos de tener unos con otros. Ya el domingo pasado yo les decía que hay personas que se llenan la boca y dicen a viva voz, yo no tengo que darle cuenta de mi vida a nadie, o a mí no me importa lo que los demás piensen de mí, algo que es pulverizado y destruido por esta manera en que Cristo nos modela su relación con sus discípulos. Lo que está presentando el Señor es algo que es una constante en todas las Escrituras, que somos el cuerpo de Cristo. Y precisamente una de las definiciones que nos da la Escritura acerca de lo que es la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo acerca de este cuerpo de Cristo y de la diversidad y por consiguiente la riqueza que se encuentra en esa diversidad? Bueno, que así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, así también todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos uno en Cristo Jesús y cada uno miembro el uno del otro. Todas esas definiciones nos la da la Escritura acerca de nosotros. Somos cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros es miembro el uno del otro. Y el término que usa es cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene órganos y sistemas que están interconectados. Aunque tienen autonomía de funcionamiento, lo que hace un órgano, un sistema del cuerpo, afecta nuestro cuerpo completo. Por lo tanto, yo no puedo decir, no, yo no tengo que rendirle cuenta a nadie, a mí no me importa lo que el otro piense de mí. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Siempre pongo el mismo ejemplo y es el de la uña del dedo pequeño del pie, que es una de las partes del cuerpo. Yo no diría que es la más fea porque casi nadie exhibe, porque esa uñita, no importa los pedicures que se le hagan, esa uñita siempre está revelada, antagónica, hostil, siempre está como aborrecida de sí misma. Sin embargo, si usted de los que camina descalzo en su casa, y a mí me ha pasado, usted choca la pata de una mesa con esa uña, con ese dedo, los más espirituales, apretando los dientes, dicen gloria a Dios. Los más espirituales. Los menos espirituales dicen cosas que no se pueden decir de aquí desde el púlpito. Lo cierto es que el cuerpo entero lo siente. No importa lo vilipendiada, lo oculta y menospreciada que sea esa uña y ese dedo. Todo el cuerpo acude a su auxilio. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Lo que le pasa a uno le afecta al otro. Y nuestros órganos y nuestros sistemas circulatorios, sistema óseo, todo eso está conectado. Y responden a un centro de operaciones que es el cerebro.
Por lo tanto, mis hermanos, esa es la definición que da Pablo de la iglesia, de que la iglesia es el cuerpo. Y si pensamos cómo funciona la iglesia, es de manera muy semejante a cómo funciona el cuerpo, donde todos somos hermosamente valiosos. El día pasado yo fui por el nuevo local, semanalmente voy 1 o 2 veces a la semana, y un día de semana, por la mañana, allí había un hermano de nuestra iglesia, uno de los líderes, pintando. Y yo dije, esto es para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nadie lo está viendo. Nos gustan las cosas donde somos exhibidos, porque eso estimula nuestro ego. Pero el cuerpo es ese, aún el que no se ve, probablemente ante la presencia del Señor va a tener mayor reconocimiento que yo que me veo aquí. Y eso es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, no solamente cada quien está haciendo su función, sino que estamos interconectados. En administración hay lo que se llama sistemas abiertos. Y los sistemas abiertos es que hay un conjunto que forman ese sistema y lo que hace uno le afecta al otro porque es un sistema abierto. Pongamos un ejemplo. Ya vimos uno, el cuerpo de Cristo. Ese dedo pequeño con su uña en total y permanente rebelión forma parte de nuestro cuerpo. Lo que le pasa a la uña lo sentimos todos. Pondré otro ejemplo. Vamos en un bote, porque íbamos en un barco y el barco naufragó, se hundió y tomamos los botes salvavidas. Y vamos en el bote salvavidas, ahí un poco asustados, pero con cierto alivio porque ya hemos dado señales de alerta y ya es asunto de minutos a que vengan a rescatarnos. Sin embargo, uno de los que está allí en el bote saca un taladro y lo prende y lo pone a sonar. Y todo el mundo lo mira absorto. Primero, asombrado, y luego diciéndole, ¿qué tú vas a hacer con ese taladro? Él dice, hacer un hoyo. No, tú no puedes hacer ese hoyo en el bote. Nos va a afectar a todos. No, porque no es en el lado de ustedes que yo lo voy a hacer. Es en mi lado. Y todos van a decir, menos mal que es en tu lado. No, todos cogen el taladro y le dan con el mismo taladro por la cabeza. O lo tiran al agua con todo y taladro. Pero lo primero que vamos a tratar es deshacernos del taladro. Porque lo que él haga, aún en su lado, nos va a afectar a todos. Las familias son sistemas abiertos. Dejemos el individualismo, dejemos el egoísmo. Lo que tú haces y lo que yo hago, no importa que sea yo, voy a afectar el conjunto completo. La sociedad es un sistema abierto. Lo que una persona haga diciendo en nombre de su individualismo, no, que yo hago con mi vida lo que yo quiera, lo que tú haces a alguien va a afectar. No creas que es así. A alguien va a afectar. Y aquí, en este pasaje, Jesús nos está modelando, siendo el Mesías, el que todo lo conoce, nos está modelando que en una comunidad como sistema abierto es importante preguntar. Es importante tomar decisiones en consenso, rompiendo totalmente el individualismo, donde dice que yo no tengo que pedirle opinión a nadie, que yo hago con mi vida lo que yo quiera. Eso no es en armonía, no es cónsono con lo que nos está diciendo la Escritura y la relación que debe haber entre maestro y discípulo. Los discípulos y los maestros en el tiempo de Jesús escuchaban y cuestionaban, respondían y preguntaban.
Incluso muchas veces ni siquiera sabía el discípulo a dónde el maestro quería llevarlo. Muchas veces el maestro decía, vámonos. Y ellos simplemente seguían al maestro. Como nosotros debemos de seguir al dedillo todas las indicaciones de Cristo, aunque no tengamos todos los detalles, lo que Cristo nos diga que hagamos, nosotros tenemos que hacerlo. Esto significa que nosotros nos exponemos al Señor por medio de su palabra. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Yo tengo que leer la palabra, aplicar la palabra, tengo que orar, tengo que meditar, porque haciendo eso yo me estoy exponiendo a hacer lo que el maestro quiere que yo haga. Entonces el maestro estaba con sus discípulos, había una interacción, no solamente pregunta el discípulo, también el maestro pregunta. En el caso de Cristo no pregunta para saber, pregunta para modelarnos, que es importante antes de tomar decisiones que tú consultes. Pero ¿por qué las personas nos consultan? En nombre de su individualidad, no consultan porque no quieren escuchar una respuesta contraria a la decisión que ya han tomado. Por eso lo que hacen es que informan, pero eso no lo hace un discípulo. Un discípulo se somete al criterio del maestro. En este caso nosotros nos sometemos al criterio del Señor por lo que nos dice su palabra. Entonces, no solamente interactuamos bajo esas prerrogativas, sino que también vemos que el maestro nos comisiona para que nosotros vayamos haciendo lo que Él nos envía, como hacían los maestros en la antigüedad que comisionaban a sus discípulos para que hicieran algo, pero eso que se le comisionaba, entonces ellos tendrían que rendir cuenta. El maestro corregía o celebraba lo que ellos hacían, pero es un proceso donde todos estamos involucrados, porque el maestro también crece en medio de ese proceso. Miren lo que dice Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Y les invito a que vayan conmigo y vayan leyendo. Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Una de las desventajas que tenemos hoy en día con los dispositivos electrónicos es que muchas personas ya no tienen la Biblia para tomar notas. Y una de las cosas que vamos a hacer y que ya yo tengo es que vamos a proveer libretas, porque aunque usted tenga su dispositivo electrónico, pueda tomar notas, porque yo tengo que tomar notas para poder esas notas que tomo después estudiarlas, porque si no las repaso, se me va a olvidar. Por eso es que en la Shemá hebrea, en esas directrices que el Señor le da a los padres y al pueblo hebreo en sentido general, que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Y desde el versículo 6 hasta el 9 es cómo se le iba a enseñar eso. Y eso es repetitivo. Porque lo que no se repasa, lo que no se repite, se olvida. No confíe en su memoria. La Escritura dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y de la única manera que se van a guardar en el corazón es si lo meditamos. Y si no lo escribimos, no lo vamos a meditar. Entonces, lea su Biblia, traiga su Biblia a la iglesia. Léala constantemente, porque estas son palabras que transforman cuando nosotros la aplicamos. Entonces, no confíe tanto en los dispositivos electrónicos, porque esto que yo estoy compartiendo con ustedes, ya yo lo escribí. Y eso que yo escribí y medité e investigué, es lo que yo estudié. Y yo lo subo para modelarle, pero yo pudiera decirlo de memoria. Entonces, tenemos que ir a la Escritura.
y tenerla a nuestra mano. Miren lo que dice Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde estéis, quedaos allí, y sea de allí vuestra salida. Y en cuanto a lo que no os reciban, al salir de la ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Impresionante aquí este pasaje, porque este pasaje nos habla de la encomienda que Jesús le está dando a los discípulos, a quienes el Señor le dijo esto, a los 12. Es importante captar esto y les dice una serie de instrucciones que ellos deben de acatar. ¿Cuáles de estas instrucciones? Bueno, dice en el versículo 3, no toméis nada para el camino, ni bordón es un bastón largo, ni alforja, nada para llevar, ni maleta, ni pan, ni dinero, ni tengáis nada, ni siquiera 2 túnicas. Porque el Señor está desarrollando en ellos la dependencia de que si el Señor los envió, ellos por fe van a ir confiando en que si el Señor los envió, el Señor le va a proveer. Cuando el Señor quiere que nosotros hagamos algo en el orden ministerial, personal, particular, en una empresa, en tus estudios, todo lo que el Señor te mandó a hacer, Dios va a proveer para que eso se haga. No le quepa la menor duda. Pero en ese proceso es posible que tú solamente llegues de acuerdo a tus convicciones a un punto donde tú ves la provisión de Dios. Pero Dios también quiere que nosotros tengamos fe en Él y no nos va a dar todas las instrucciones, sino que nos va a ir guiando, viviendo un paso a la vez. Eso también es fe. Y nosotros debemos tener la convicción que si Dios nos envió, Dios lo va a hacer. Pero ¿cómo uno llega a la convicción de que eso es de Dios? Consultando, orando, preguntando a personas que ya han caminado por ahí, que son capaces, haciendo nuestras investigaciones particulares. Y si eso de Dios, eso no es contrario a Dios. La investigación y consultar no es contrario a Dios, sino que confirma lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y el Señor los envió. Pero miren lo que dice en Lucas 10, un capítulo más adelante, los versículos del 1 al 24. Entonces el Señor envía a 70 de 2 en 2. Y dice el versículo 1, después de esto ¿qué? Después que envió a los 12, entonces envía 70 de 2 en 2. El Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y el lugar a donde Él había de ir. Los envió a hacer un trabajo. Dice el lugar donde Él había de ir. ¿Por qué? Porque Él después iba a supervisar lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque los discípulos saben, no importa si son de los 12 o de otro grupo más amplio, que consultan. No se dejan arrastrar por esta cultura individualista sobre lo que más nos conviene. No tomamos decisiones sobre lo que más nos conviene, sino sobre la base de lo correcto. Quiere tener éxito, quiere tener el respaldo de Dios. Entonces honra al Señor en todas tus decisiones y te irá bien en todo. Por modesto o insignificante que sea aquello por lo cual tienes que decidirte. Somos un cuerpo. Si somos discípulos, entonces tenemos que rendir cuenta. Si somos discípulos, entonces tenemos que consultar. Si somos discípulos, entonces tenemos que preguntar. No limitarnos a informar, yo hice esto, y el otro tiene que atragantárselo porque ya tú tomaste la decisión. Cuando una persona viene a hablar conmigo, pastor, ¿qué usted cree de eso? Bueno,
A veces doy una respuesta contraria a lo que la persona espera. Y dice, lo que pasa es que ya yo tomé la decisión, entonces tú no me estás preguntando, tú me estás informando. Consultar es un asunto de discípulos antes de tomar la decisión. Porque ese discípulo entiende que no es tan sabio ni tan inteligente como para tomar la decisión correcta. Es un acto de humildad que Dios honra. Y los discípulos aquí están haciendo lo que el Señor les está enviando a hacer, de igual manera nosotros. Pero, ¿qué pasa con el Señor cuando ve que los discípulos están haciendo lo que Él les envió? ¿Cómo se siente un padre cuando un hijo se le acerca y le dice, padre, papá, mamá, en la universidad, que yo tenía una clase de 8 a 10 de la noche, el profesor fue solamente por media hora y nos despachó? Unos amigos o unas amigas me dijeron, vamos para tal lugar a hacer tal cosa. Y aunque a mí me gustaba lo que ellos me estaban diciendo, pensé en Dios y pensé en ti y le dije que no. Ahora yo me siento bien, papi, mami, por haber tomado esa decisión. ¿Cómo se siente un padre cuando un hijo le dice eso? Nosotros como padres no nos estábamos dando cuenta de lo que estaba pasando en otro lugar. No sabíamos la lucha que tenía esta joven, con las ofertas que le estaban haciendo. Y probablemente si hubiera ido, porque los hijos engañan mucho a los padres, le mienten, y todas esas cosas, pues yo fui hijo. Yo soy hijo todavía. Y yo hice cosas que mis padres no me enseñaron. O no querían que yo hiciera, y ellos no se dieron cuenta. Entonces es posible que este muchacho, esta muchacha calcule y haga lo que los amigos le están diciendo y llegue a la casa en un horario de clase y los padres probablemente no se den cuenta. Pero no se trata del Padre terrenal, sino de nuestro Padre que está en los cielos. Es lo que el salmista dice, amar la verdad en lo íntimo. Ahí cuando nadie me está viendo, aún ahí yo hago lo correcto. ¿Cómo se siente un padre entonces cuando el hijo le dice, eso papi, mira, me estaban diciendo esto, mami, mira, me estaban diciendo esto, y yo te voy a decir la verdad? A mí me llama la atención eso, pero Dios dice que no, y ustedes no dicen ni aprueban que yo haga eso, por lo tanto aquí te lo estoy diciendo. ¡Wow! Qué bendición escuchar eso. Amén, ¿verdad? Que el padre, la madre se siente complacido. Pero cuidado, que es posible que el hijo le pida algo ahí, como usted está muy feliz, es posible que lo chapeen. No. Simplemente celebre y esté contento, ¿no? Pero uno se siente bien. Miren lo que dice Lucas, capítulo 10, versículo 17. Cuando los 70 regresaron, los 70 que el Señor envió de dos en dos, miren la reacción de Cristo. Los 70 regresaron con gozo, diciendo, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué cosa más extraordinaria esta? Ellos están viendo y el maestro está pudiendo comprobar que todo lo que él le ha enseñado a ellos lo están haciendo. Eso es extraordinario. El maestro está gozoso por lo que ellos están mostrando, por lo que ellos están testimoniando que el Señor les enseñó. Y eso da gozo, eso estimula al Señor, eso trae felicidad, eso hace que el maestro venga y alabe el nombre del Señor. Mire lo que dice entonces el versículo 21 de Lucas 10. En aquella misma hora el Señor se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo,
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. El Señor se goza cuando los hijos hacen las cosas que le agradan. Como el padre se goza cuando ve al hijo que hace lo correcto. El hijo hace las cosas por amor al padre para que el padre se goce y la hace por amor a sus padres para que ellos se gocen, para que se sientan complacidos. Pero también de igual manera, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, se entristece cuando nosotros desobedecemos. Así como provocamos gozo en el cielo, también producimos tristeza. No solamente en el cielo, sino también en la tierra. ¿Cuántas heridas provocamos a nuestros padres terrenales por el individualismo? Ni siquiera nos ponemos a calcular el dolor que muchas veces los padres no manifiestan. Expresiones, ay, ya vienes tú con lo mismo. Yo he visto a hijos que le dicen a sus padres, tú me tienes harto ya, como lo mismo, me tienes harta. Déjame vivir mi vida. Pero cuando le decimos eso a nuestros padres, también se lo decimos a Dios, se lo decimos al pastor y se lo decimos a los hermanos. ¿Por qué? Porque somos un sistema abierto. Yo no puedo tomar el taladro y decir, esto es lo que a mí me gusta, porque nos va a afectar a todos. Y una característica fundamental de un seguidor de Cristo es que sabe que es miembro del cuerpo de Cristo. Y que no actúa al margen del cuerpo. Cuando un miembro, una parte de mi cuerpo actúa sin coordinación con el cerebro, hay algo que está mal. O cuando él no actúa en armonía con el resto del cuerpo, hay algo que está mal. Hay personas con trastornos obsesos compulsivos que dicen cosas que ellos no planifican. Probablemente están en el inconsciente y todos nosotros tenemos cosas guardadas, pero tenemos el dominio propio y sabemos manejarla. Somos el cuerpo de Cristo. Y si Cristo gobierna nuestras vidas, entonces vamos a saber que antes de tomar cualquier decisión, tenemos que consultarlas, no simplemente informarlas. Es un acto de orgullo decir, no, ya yo me tomé mi decisión, eso es. Porque dolería más, y quizás no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, aunque si es creyente debe hacerlo. Renuncia a lo que tomó, no importa lo que le cueste, por honrar a Cristo. Un discípulo verdadero no calcula lo que le conviene en términos humanos, sino el orden que el Señor ha establecido. Ahora, en una cultura individualista, a esa manera de actuar abierta, de que somos miembros los unos a los otros, le llaman control. El pastor me quiere controlar, los líderes me quieren controlar, a mí no me controla nadie. Entonces, quien piensa así, no toma el discipulado como un medio de crecimiento, sino como un medio de control. Yo no dudo que haya líderes y hayan creyentes que quieren controlar a los demás, incluso a sus hijos. Y Steph Pri dice, pastoreando en el corazón de su hijo, una frase que a mí me acompaña siempre. Nuestra meta como padres es que nuestros hijos sean cada vez más independientes de uno, pero más dependientes de Dios.